Bueno, en realidad está preocupando sobremanera los incendios forestales, que son cada vez más extensos, esto en la Patagonia, son difíciles, según informaciones, de controlar. En realidad no es solo la pérdida de los bosques, se queman casas, escuelas, bueno, chacras, las redes comunitarias, animales y también áreas productivas, que eso es muy preocupante, claro. Sí, es la pérdida de un territorio muy grande, eso sobre todo. Sí, realmente es preocupante. Ahí hay distintas voces sobre el tema, algunas organizaciones ambientalistas dicen que los incendios obedecen, algunos dicen a la disputa de los territorios, otros dicen, bueno, al intento de flexibilizar normas que actualmente impiden el negocio con la tierra quemada. Eso ya es archiconocido, digamos, pasó aquí en Entre Ríos, con las islas de Entre Ríos y todo eso. Y muchos están diciendo que obedece a las altas temperaturas. Claro. Pero igual sabemos que muchos de los incendios son intencionales. Claro, eso iba a decir, exacto. Eso es verdad. Hay un 95%, estaba leyendo que, de acuerdo a unas informaciones que han llegado en las últimas horas provenientes de Chubut, que el 95% de este tipo de eventos es por la acción humana. Exacto, sí, no es por el tema del clima o porque hace mucho calor, no, es intencional, totalmente. Sí. Dicen que algunos con intención y otros por negligencia, claro, por descuido, dejando algún fuego prendido, alguna fogata, también. O algunos es verdad a propósito. Sí. Inclusive, también en Chile se está propagando, hasta allá llega. Muchas hectáreas perdidas, hay víctimas fatales también, se habla de, las últimas horas, 19 víctimas fatales. Exacto, es difícil de controlar, eso es lo que pasa, es muy difícil de controlar y es muy destructivo. Y es terrible lo que pasa con nuestra tierra, porque la tenemos que cuidar, es nuestro espacio también, no es nuestro territorio, y es nuestro hogar también, como decía Marcia al principio, son casas, son personas que viven y habibitan en ese lugar. No es solo un bosque con vegetación, exactamente. No podemos vender nuestros territorios por venderlos. Claro. Y ahí leía hace horas que decían los residentes de Chubut, en la provincia de Chubut, que dice esto no termina más. Así dicen, Están creídos que esto no termina, no se acaba más. Bueno, pasó acá también en Rosario, en realidad en Entre Ríos, que nos llegaba el humo todo para acá y era tóxico completamente. Eso podía estar. Estamos al aire, estamos, ¿cómo les va? Los saludamos formalmente a todos, a todos los presentes aquí en el estudio, que ahora vamos individualmente. Jueves. El jueves, hoy exacto. Hoy lunes y jueves hemos ampliado línea directa. Sí, lo recordamos siempre, están. Así que el agradecimiento a todos, como siempre decimos. Y un poco hablar de esto, ¿no? De los incendios forestales en la provincia de Chubut que se han agravado. Se dice que hay más de 30.000 hectáreas perdidas por los incendios. Es increíble, realmente. Muy destructivo. Pero es realmente increíble porque se han reactivado y reavivado los incendios. Empezó con poco, por supuesto, y ahora se fue agravando y no saben cómo pararlo, realmente. Incluso muchos sectores opositores están criticando al gobierno nacional porque ha dejado de mandar fondos para este tipo de inconvenientes y también a veces algunos oportunistas y otros realmente dicen lo que están viendo, ¿no? Claro, por el tema de la prevención también, porque la cosa está como muy lenta, hacen cosas pero todo muy lento y el fuego va arrasando con todas. Además no es la primera vez que pasa todo esto, hace años que pasa y lo que menos necesitamos es menos financiamiento, al contrario, necesitamos prevenirlo y hasta solucionarlo de una forma rápida, digamos, que haya tropas y que haya todo para apagar los incendios lo más rápido posible. Es lo que no hay, justamente. Seguro. Incluso no nos olvidemos de lo perjudicial que es el humo para la salud humana. Y los animales, por supuesto, también, pero digo, lo perjudicial que es aspirar el humo. Es tremendo. Y sobre todo para gente que tenga problemas también de los pulmones, es muy tóxico. Y respecto a los animales, no solo por el humo, sino que también los mata. Claramente. Toda la flora y la fauna que existe en nuestro país, que es tan rica. Sí. Bueno, muy bien, iniciamos así de esta manera con un tema determinado, siempre el comienzo de Línea Directa. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, me acompaña, Jacqueline Celis y Lara Pidal. Bien, vamos a darle la bienvenida, como hacemos siempre, a dos nuevos auspiciantes. Me refiero a la doctora Natalia Romero, que es médica y coach de bienestar integral. Su Instagram es DRA, es decir, doctora DRA
Natalia Romero, el contacto 341-606-4687, ahí lo estamos viendo al pie de la pantalla. Sí. Y por otra parte, Calabaza Bar, que se sumó también a Línea Directa, menús económicos, rapidez en la atención, Sarmiento 598, Rosario, contacto 341-642-59-93, también estamos viendo ahí todo. Tenemos todo completo. De todo, un poco. Es audiovisual todo, audiovisual, es esto, netamente. Bueno, muy bien. No me quiero olvidar de agradecer a toda la gente que también nos manda mensajes desde distintas provincias. Días pasados de Córdoba, de Mar del Plata, también nos mandaron, provincia de Buenos Aires, por supuesto. Así que agradecimiento a todos ellos. A toda la gente sobre todo a aquellos que se comunican también por YouTube, todas las redes sociales. Todas las redes sociales que nos pueden seguir en todas las redes sociales. En todas las redes. Estamos en todos. Activos, Siempre. Bueno, ahora sí vamos a darle paso a Camil Pisorno Lerma, que es arquitecta, referente y fundadora de Espacio Mutuo Arquitectura, Diseño y Construcción de Viviendas. Vamos a hablar sobre vegetación y viviendas, específicamente. ¿Cómo te va, Camil? ¿Cómo andan, estás? Chicos? ¿Todo bien? Gracias por estar acá nuevamente. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, muy amable. Bueno, ¿cómo es este tema? ¿Cómo entender y explicar también desde la arquitectura la importancia de la vegetación precisamente en las viviendas? Bien, mira, es un tema fundamental la vegetación en viviendas que muchas veces no se tiene en cuenta desde la primera parte del diseño, pero realmente hay que tenerla en cuenta porque después termina quedando como un cuadrito, como un agregado y no cumple su función, la que debería cumplir. Así que lo principal es el beneficio que nos da para nuestra salud. Bien. Cada planta lo que hace es transformar el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, y lo transforma en oxígeno, que es lo que nosotros necesitamos inhalar. Claro. Entonces son fundamentales en la arquitectura y además hacen algo muy importante que es justamente humanizar la arquitectura. Bien. La arquitectura es una masa construida, firme y sin vida, por decirlo así, entre comillas, y la vegetación lo que hace es sumar algo vivo, un ser vivo que necesitamos cuidar, que va a crecer, que va a florecer, y va a estar acompañándonos en nuestra vivienda, y eso nos da justamente un bienestar a nosotros por haber sumado más calidad de vida y produce justamente este cambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno que hace que nuestros ambientes estén más limpios y más puros. Por ejemplo, si vos tenés humedad en tu vivienda, hay plantas específicas que podés llevar para que traten el ambiente y vos, por supuesto, vas a tener que reparar la humedad, pero además vas a limpiar el ambiente con estas plantas que van a absorber esa humedad y van a liberar oxígeno limpio. Bien. Claro. Sí. ¿Y de qué forma se aplica la vegetación en la arquitectura? ¿Cómo se hace, digamos? Bien. Tenemos varias maneras. Bien. Podemos agregar macetas con plantas, que es lo que hacemos todos y todas. Obviamente eso está muy bien, pero cuando lo pensamos, esas macetas pueden ser parte de nuestra estructura. Por ejemplo, puede haber un cantero ya instalado en un sector de la vivienda en donde nos genere sombra. Bien. O poner diferentes árboles, por ejemplo, en un patio que nos puedan generar sombra, entonces no necesitamos capaz hacer un alero. Puede ser un árbol de lo que las hojas se caen, entonces tenemos más sombra en verano y menos sombra en invierno. Eso es muy importante también, justamente analizar el paisajismo de tu casa, de tu patio. Y muchas veces no se sabe, pero también podemos hacer paisajismo en balcón. Claro. Entonces no hace falta tener una casa grande con un mega patio, sino que podemos hacer un paisajismo en tu balcón. Total. Bien. Podemos poner plantas que generen bienestar, plantas aromáticas que incluso puedas usar en la cocina, romero, tomillo, albahaca. Y además plantas, por ejemplo, que tienen propiedades medicinales como la lavanda, como la aloe vera. Sí, es verdad. Bien, y nosotros podemos traer, por ejemplo, nuestras propias plantas y ustedes más o menos nos dicen dónde podemos ubicarla. Exacto, podemos hacer un paisajismo con las plantas que vos ya tenés. Sí. O podemos, en relación al ambiente que vos tenés, hacer un paisajismo diciéndote, mira, te conviene esto o esto otro. Siempre las plantas son accesibles. Sí. Entonces dependerá, bueno, del tamaño que vos la quieras, de la maceta y demás, pero es un cambio que realmente genera una calidad de vida mayor y no es tan grande en relación al valor del presupuesto. Claro. Bien. Está claro que el verde no es solo decoración y lujo, no, es verdad. Tiene otras características, que a veces uno quiere lo verde. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, que el verde ahí que estamos viendo. Una plantita. No hace falta regarla, es verdad. Exacto. Pero digo, a veces no es decorativo solamente. Es importante destacarlo. Por ahí es sombra, es un cambio, por ejemplo, de luz durante el día también, ¿no? Exactamente.
Podemos tener plantas que nos generen, como te decía, más sombra en verano, menos sombra en invierno, entonces nos dejan entrar más el sol en invierno justamente a las viviendas. Y también lo podemos tener, como charlábamos, en diferentes versiones, ¿no? Podemos tener macetas, pero también podemos tener, por ejemplo, lo que se llaman jardines verticales, como tenemos acá, no lo están viendo nuestros YouTube videntes, ¿cómo sería? Stream videntes. No lo están viendo, pero tenemos justamente como un jardín vertical, artificial. Podemos tener jardines verticales que cuando la planta está en la pared, y eso genera mucha oxigenación porque tenemos gran cantidad de hojas verdes, y también es un elemento estético muy bonito porque está vivo, porque florece, porque crece, porque lo tengo que regar, porque lo tengo que cuidar. Y se pueden poner tanto adentro, afuera, porque yo los he visto en edificios afuera, pero también adentro se pueden poner. Se pueden poner. Lugar adentro. Dependerá de la radiación solar que vos tengas y la ventilación. Por supuesto, si vos vas a mantener los ambientes cerrados, necesitarás plantas que no necesiten tanta ventilación ni iluminación. Total. Pero muchas veces en los exteriores de los edificios, por ejemplo, para tapar una pared que no está buena, que es del vecino, que tuvo una intervención que no te interesa mucho, los jardines verticales funcionan bárbaros. Se pueden hacer diseños con sus flores y a medida de que florecen o caen sus pétalos, van cambiando los diseños. Es realmente muy, muy bonito. Es literal, pero que le da vida. Exactamente. Le da vida. Está vivo. Sí, exacto. Exactamente. Y Camil, una vegetación que circunda a una vivienda determinada, ¿se cotiza más esa vivienda? Sí, ¿tiene vegetación? Sí. Muchas veces cuando las viviendas tienen un buen paisajismo hecho, por ejemplo, vos tenés una vivienda con un patio que tiene desarrollado un paisajismo, aumenta el valor de la propiedad. Sí, claro. Mirá vos. Perfecto, no solamente afuera, sino adentro también. Sí, importante. Importante, exacto. ¿Qué aportan, los techos con una capa de vegetación? Bien, nosotros lo llamamos terrazas verdes y son fundamentales, por ejemplo, para gente que no tiene un patio verde en sí mismo. Puede generar un pequeño patio porque vamos a poner una capa de sustrato no muy grande en las terrazas y podemos tener la misma versión que tendríamos en un patio en tierra firme, pero en una planta alta. Entonces podemos incluso hacer cultivos, podemos tener plantas, como les decía, aromáticas, incluso podemos tener un tomatito, una planta que también podamos cultivar y comer. Y lo que tienen las plantas es que también generan un beneficio a las personas que las cuidan. O sea, tener una intervención con la planta. ¿Por qué? Usted, dicen sí, pero en realidad es sumamente importante, ¿saben por qué? Porque nos hace conscientes de la hora. Esa planta, si no la regamos, se va a morir. Entonces, también cuidarla en sí, todo el hecho de tener que prestarle atención, de saber cuándo regarla, cuándo no. Incluso se ha estudiado que mejora la salud mental de las personas quizás que tienden a algunos cuadros específicos o que necesitan estar más activas, tener el cuidado de una planta y también la satisfacción que es cuando florece y demás, genera un bienestar incluso en la psiquis de las personas. Sí, y personas como yo que se le mueren hasta los cactus, hay plantas re sencillas igual. O sea, por supuesto. Aprendiste a cambiar de plantas. Sí, yo voy para las plantas sencillas ya directo porque ya sé que se me mueren. O las hay que estar más consciente ahí. Claro, las tengo que cuidar mejor, me parece. ¿Hasta los gatos? No. Los cactus. Los cactus. No, pará, por favor. Vos sabés que había leído que también reduce el estrés. Exactamente. Reduce el estrés muchísimo porque al oxigenar también vamos a tener ambientes más oxigenados y lo que va a hacer es, vamos a tener una mejor respiración, un mejor descanso. Entonces todo eso disminuye el cortisol, que justamente es uno de los factores del estrés. Así que tal cual. Disminuye el estrés, sí. Claro. Y ambientes más tranquilos también. Sí. Exactamente. Ambientes más tranquilos. Fíjate todas las consideraciones que hay, todos los factores, ¿no? Sí. La verdad que es súper interesante. Muchas veces no se tiene en cuenta. Claro. Porque uno dice, bueno, después me compro una macetita en el vivero y pongo cualquier planta acá y ya está. Pero muchas veces, como dice Lara, por ejemplo, es importante saber cómo la persona la va a cuidar o qué posibilidades tiene. Y buscar plantas acorde a las posibilidades de la persona. O decir, mira, yo la puedo regar una vez por semana. Yo tengo plantas en mi casa, realmente tengo muchas plantas. Las conté el otro día antes de venir, tengo 35 tipos de plantas. Y las tenés que cuidar a todas. Las tengo que cuidar a todas. Pero hay plantas, por ejemplo, que riego una vez cada 3 semanas. Claro. O plantas que están en el dormitorio, que no necesitan demasiada ventilación. Plantas en el baño, por ejemplo. Las plantas en el baño son fundamentales porque incluso te reducen la humedad del baño. O sea, hace que se genere menos hongo en el baño. Claro. Es realmente sumamente importante tener plantas.
Sí, vos fíjate, no sé si estoy en lo cierto, pero a veces la gente cuando va a ver ustedes que acompañan a la gente cuando viene a consultar, lo primero que preguntan es un patio con césped. Tal cual. Viste, solamente hacen hincapié en el césped y no en esto, ¿no? Es verdad. En las plantas. Sí. Incluso el contacto de los pies con la tierra tiene un montón de... Por supuesto, las chicas que están acá, que las estoy viendo detrás de escena, podrán comentar mejor la relación que tiene la energía, ¿no? Pero podemos drenar un montón de carga que estamos teniendo solamente con apoyar los pies en el pasto. Es verdad. O sea, me podrán decir si sí o si no desde allá atrás. Pero realmente es sumamente importante. Y cuando no tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, vivimos en un departamento con un balcón pequeñito, trasplantar una planta, regarla, hablarle, que parece una actividad súper tonta, pero realmente nos libera un montón de energía que se la pasamos a la planta la drenará y seguiremos ambas hacia adelante, pero realmente es sumamente importante. Lo que creo que está muy de moda y lo he visto, yo tengo en mi casa un poco, lo que son las huertitas. Tal cual. Antes vos capaz pensabas en huerta y tenías que pensar en un patio enorme. Yo vivo en un edificio de 2x2 y tengo en una terraza una huertita chiquitita. Y hoy hasta he visto que se pueden hasta poner adentro de la casa. Tal cual. Está buenísimo. Sí. Está muy bueno. Incluso hay un sistema que se llama el sistema hidropónico, que es una manera de cultivar sin tierra, cultivás directamente en agua. Entonces es un agua que vos tenés que mineralizar y demás, pero ni siquiera necesitas un sector con tierra para tener un cultivo. Claro. Entonces, si bien todo empieza a ser un poco menos natural, obviamente, el cultivo hidropónico no es del todo natural, pero igualmente creo que es mucho más natural y no tiene agroquímicos que comprar una verdura en la verdulería. Así que son todas versiones que están buenísimas, que te digo, requieren más o menos cuidado, porque vos me podés decir, no, estoy todo el día afuera, no las puedo ni regar, no me conviene. Yo te digo, no, hay plantas que sí, que te digo, yo tengo plantas que riego cada 3 semanas. Claro. Y está bárbara la planta ahí, no necesita luz, agua, nada. La suculenta viene bien siempre. Sí. Tal cual. Camil, ¿y ustedes asesoran también y sugieren a los propietarios, no solamente a los inquilinos? Tal cual. Tenemos el equipo de paisajistas que trabaja con nosotras y hacemos tanto paisajismo de patios, paisajismo de balcones. Se pueden hacer directamente una interconsulta, no hace falta que hagas un gran proyecto o podés consultar por un gran proyecto. Muchas veces hacemos paisajismo cuando hacemos piletas. Claro. Hacemos la pileta y el paisajismo del patio en su totalidad. Claro. Sí, qué linda sugerencia. Bueno, muy interesante, ¿eh? Sí, realmente, la verdad que sí. Realmente, incluso esto de asesorar, siempre lo decimos cuando viene Camil aquí al programa, esto de asesorar hoy día, viste que la gente no está tan acostumbrada a que la asesoren. Prima a veces en algunos lugares la mala atención, la pésima atención, nosotros lo vemos en otros rubros permanentemente, y que te acompañen, que te asesoren, que te sugieran, me parece fundamental, y creo que han ganado también muchos clientes por ese tema, ¿no? Sí, realmente sí. La gente busca un acompañamiento que muchas veces no es de un largo plazo, sino es que de 1 o 2 consultas, y realmente modifica un montón que te asesore un profesional. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicos, un placer. Muy Gracias. amable. Cuando tomé contacto por primera vez con Camil Pisorno Lerna, ella me escribe su nombre, Camil, entonces yo digo, le falta la A. No, entonces, Camil. Muy lindo nombre. Le dije, bueno, le contesté, dije Camila, no, me dice, yo soy Camil. Ahí está. Para que no se equivoquen cuando la contacten. Y ahí me quedó re claro. Nunca más te volviste a confundir, Marce. Bueno, gracias, muy amable. Un placer, chicos. Bueno, Camil Pisorno Lerna, entonces, arquitecta, referente y fundadora de Espacio Mutuo Arquitectura. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya están 2 invitadas más con nosotros aquí en el estudio. Sí. Cuando volvamos de la pausa va a estar aquí Sandra Areco, que es instructora de activación de glándula pineal. Exacto, sí. Así que después vamos a hablar de un tema que nosotros leímos, pero desconocemos. Claro. Así que bueno, enseguida estamos con ustedes después de la pausa.
¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira. Bueno, muy bien. ¿Cuánto movimiento hay, Sí, mucho. Hoy tenemos el programa lleno, completito. Sí, exacto. Y estamos en enero. Sí. En enero. Somos convocantes. Sí. Realmente. Bueno. Sí, exacto. Bueno, como habíamos anunciado, está con nosotros en este bloque Sandra Areco, que es instructora de activación de la glándula pineal. Vamos a hablar, bueno, precisamente, qué es la activación de la glándula pineal. Por supuesto, primero la saludamos como corresponde. Gracias por estar acá, Sandra. Buenas, Sandra. Un gusto de estar con ustedes. Realmente estoy muy emocionada de poder contar un poco todo esto, que es algo que hace miles de años que se conoce, pero que nosotros en sí hemos tomado conciencia más o menos en los años 50, 56, cuando comenzaron los astronautas a viajar a la Luna. Entonces, una de las cosas que se descubre es que el activar la glándula pineal tenía la segregación de melatonina y todos los beneficios que ella causaba. Por ejemplo, de regular el ciclo circadiano, lo cual hace que una persona pueda descansar, y todo este tema del estrés que hoy está, decís, es algo que no se puede regular o que tenés que tomar medicación, y todo esto teniendo la activación, teniendo la glándula pineal activada, comienza nuevamente a segregar la cantidad de melatonina que necesitamos para vivir. ¿Qué les quiero contar un poquito? Nosotros venimos a esta vida con la glándula pineal totalmente activado. Somos niños y venimos con la glándula pineal activado, pero ¿qué pasa? Va pasando el tiempo, van pasando los años y es muy lindo cuando encontramos a algún niño que dice que habló con su abuela que falleció hace varios años, que ve que tiene una conexión con los amigos invisibles, que yo creo que muchísima gente le ha pasado, incluso a muchos niños. Pero claro, eso es muy lindo cuando le pasa al niño de otra persona. Cuando sos mamá y te llaman porque tu niño no le tiene estas cosas de que ve sus amigos invisibles, que a ella es raro. Entonces los niños mismos, para poder encajar en los sistemas, tanto escolares, familiares y distintos, a medida que van creciendo, se va atrofiando, para poder encajar en los sistemas. Entonces, bueno, esa es una gran pena, porque bueno, pero nos pasa a todos, porque es involuntario. Claro. Es involuntario. Y bueno, entonces, a medida que va pasando los años, vamos generando menos melatonina, por lo tal, mucho estrés, muchísima gente que no puede dormir o que duerme muy pocas horas. ¿Y qué hace?
duerme pocas horas y toma mucha medicación. Entonces, al hacer esta activación, vuelve a generar la melatonina que tenía antes, en un principio, y hay muchísimas funciones a nivel biológico, que es como la regeneración celular, esto de los radicales libres, lo que es la melatonina nos ayuda a no envejecer, que también es algo que hoy en día cuidamos mucho la imagen y todo esto, y bueno, y así propiedades oncoestáticas. ¿Qué quiere decir la regeneración de células a nivel de, cuando hablamos de onco, por general estamos hablando de cáncer? Entonces, la regeneración de células y, o sea, es muy profundo y es muy amplio el tema. Sí. Ya desde Descartes, desde muchos filósofos de la antigüedad, ellos hablaban de esto, que es una glándula muy pequeña, que tiene el tamaño de un arroz, que está en el centro de ambos hemisferios, que no es una glándula espejada, es la única que no tiene un doble. Y bueno, por mucho tiempo se dijo que era un órgano vestigial, que no servía para nada, o sea, en la antigüedad. Pero hubo mucha gente que siguió estudiando y que sí le dio claro que le dio un lugar. Pero bueno, como todo, en la gran mayoría era mejor que estuviera atrofiado. O sea, porque ¿qué nos conecta? Nos conecta con el sentir, qué sentimos, con esto que... Y bueno, tanto de la piña como de la conífera, esto lo decía Descartes, esto de decir, el hombre, por ejemplo, se ve, no quiero hacer mucho enredo porque es mucha la información, pero por ejemplo, el hombre que tenía una piña, por eso dice piñal, viene de la conífera, que decía Descartes que era el asiento del alma, era el ser que podía conectar con el más allá, o tenía desarrollada la intuición. Por ejemplo, lo podemos ver... Perdón, Sandra, acércate más al micrófono, por las dudas. así. No sé, y no te sé quiero consultar y te corto un segundito porque tengo una duda, yo, de acuerdo a lo que leímos. ¿Por qué le dicen que es el tercer ojo? Sí. Mira, está muy visto como el tercer ojo porque es el que todo lo ve. Eso, pero hay muchísimas... Esto hay mucha información porque todos de alguna manera... los pueblos antiguos, nuestros ancestros, desde la cosmovisión andina y como te decía, desde Descartes y un montón de gente, esto es como que conecta con lo invisible, que de alguna manera es así, es poder conectar, no en lo horizontal, sino poder conectar, porque nuestra piñal es una antena, esta antena que nos conecta con la divinidad sería, pero a ver, quien por ahí no viene de este camino, como decía, de lo espiritual, poder decir vas a conectar con la divinidad, es como, no, vas a tener mucha más intuición, vas a esto de estar tranquilo y poder, en momentos de tranquilidad, que te baje información igual que en sueños, que te baje información, y tenemos muchísimos casos a nivel científico donde nosotros podemos ver esto, que han sido grandes hallazgos, de esto de bajar información en sueños o en procesos. Desde lo personal, ¿qué significó para vos descubrir lo que es la activación de la glándula pineal? Mira, yo hace más de 20 años que venía en este camino espiritual, viendo, haciendo un montón de cosas, porque yo sentía que era cocinar, vivir, criar hijos, trabajar, y acá nomás se terminaba, o sea, nada más que esto. Yo sentía que había algo más y que yo tenía una misión en esta vida, que no era solamente esto, lo que podemos ver, lo que podemos tocar dentro del plano horizontal, que es donde podemos percibir por los sentidos y por la vista, que en sí, por la vista, podemos percibir un 0,05%. Hay mucho, pero mucho más que no se ve, que existe, pero que no lo podemos ver. Entonces, en este camino empiezo a hacer un montón de terapias, empiezo a hacer registro, hago tamianas, hago constelaciones, un montón de cosas, un curso de milagros, y en un momento hago la activación de la glándula pineal. Y para mí fue un antes y un después, porque realmente descubrir cuál era la misión en mi vida, cuál era el don que venía a cumplir a esta vida,
fue maravilloso y me di cuenta que todo, desde un curso de milagros que hice con Enrique Corpera hasta todas constelaciones, registros también, Reiki, todo termina en uno. Claro, todo está como relacionado. Todo está totalmente relacionado. Entonces, cuando dije esto, y yo todo lo que hacía, decía que lo hacía para mí. Claro. Es para mí, para poder conectar, y bueno, mientras tanto tenía un trabajo y todo. Y cuando descubro hace 2 años la activación de la glándula pineal, dije, este mensaje no me lo puedo guardar para mí, porque es algo muy valioso, porque se puede entender, porque no estamos solamente hablando de energía, sino estamos hablando de ciencia, que está totalmente comprobado. Claro. Entonces, decir, esto tan maravilloso, lo tengo que dar. Aparte, a nivel personal, yo me costaba muchísimo dormir, dormía muy poco y a veces con ayuda de, no quizás pastillas muy fuertes, pero sí que el tecito, que distintas cosas para poder dormir, y comencé a descansar de una manera increíble. Y no era por la cantidad de horas que dormía, sino era por la calidad del sueño. Claro, como que cambió tu vida. Eso fue maravilloso. Bien. Y de ahí en más, pero muchas cosas. Por ejemplo, yo sufría de cortisol muy alto, niveles de estrés, porque vivimos en un momento de ir, venir, viajar. Yo tenía un trabajo muy estresante. Y otra cosa que también pude volver a estar en calma, volver a estar en paz, y que bueno, que todo se puede hacer, con una planificación, con un tiempo, con una disciplina, pero no es necesario sufrir, no es necesario estar en continuo, ay no, porque si no llego, y queriendo controlar, porque ya al conectar podemos, ya estamos conectados a la fuente, a Dios, a Buda, a quien nosotros creamos, pero de otra manera. Un poco, yo más que nada te quería preguntar qué emociones están conectadas con la glándula pineal. Y al estar en paz y en estado de felicidad, podemos conectar con todo lo que está bien, digo yo, con todo lo que hace. Nosotros vivimos en un mundo de emociones, por eso el taller yo lo comienzo hablando de emociones y sentimientos, y si son lo mismo una cosa que otra, porque vivimos conectados, pero ¿qué elegimos ver? Sandra, ¿qué elegimos ver? El 24 y 25 de enero próximos vas a dictar un taller de activación de glándula pineal de 14:30 a 19:30. A 19:30. Presencial, acá en calle San Martín, y mal 21 es San Martín 2108, me parece, que no recuerdo bien. San Martín 2108, departamento 3. Bien. Así que son 2 días. 2 días, el primer día es bastante información, porque nosotros como occidentales necesitamos tener información, y sobre todo necesitamos tener esto que sea que esté comprobado, que esté científicamente comprobado. Entonces, de esa manera, porque no es que la información la damos porque, bueno, no, y vamos a estar 5 horas porque, bueno, es un gusto. No, va despertando memorias, porque el taller se llama Es Tiempo de Recordar, y también lo que vamos haciendo es ir elevando la frecuencia de estas memorias para poder llegar a un momento donde el intelecto ya no está pensando si esa información es correcta, si no, si qué. Entonces ahí se puede volver a hacer la activación de la glándula pineal. ¿Y cómo se activa la glándula pineal? Mediante un ejercicio que, bueno, fuimos preparando durante esas 5 horas, elevando frecuencia, mediante un ejercicio con atención. No es una meditación, es poder llevar la atención, dominar la atención. Al otro día, también, al haber activado y al haber llegado al corazón de la fuente, haber llegado, tenemos varios ejercicios donde vamos limpiando registros que tenemos por medio de creencias de esta vida y de muchas vidas pasadas, pero también de lugares. Y hacemos otro ejercicio donde vamos a recuperar nuestro don, porque qué es lo que a través de la intuición y todo esto, qué es lo que potencia la glándula pineal, es despertar el ser creador que hay en nosotros, que nosotros creemos que dependemos de un afuera para ser felices.
Sandra, se nos termina el tiempo. Realmente vamos a simplificar el tema de los talleres, que explicabas recién muy bien. Es importante destacar que se basan en 5 pilares, que es amor, vos me vas a corregir si me equivoco, relaciones, salud, finanzas y también realización personal, que eso también es importante, la realización personal, ¿no? El hecho de... Claro, esto es muy interesante porque estamos acostumbrados a pedir a Dios o a quien creamos, quiero tal cosa, pero la mayoría de las veces no sabemos qué queremos porque no tenemos en claro. Entonces el segundo día, como ser creador que somos, comenzamos a crear qué es lo que queremos para nuestra vida, cuál es el amor que nos dé ala, qué relaciones que sean beneficiosas, que estén basadas en el amor, no en el miedo. Y esto lo explicamos, la realización y la finanza, que es muy importante también. ¿A dónde tiene que comunicarse la gente? Mira, 3415-443-179 y si no, soy amor en conexión. Ese es mi Instagram y mi Facebook y ahí pueden ver toda la información. Este taller va a ser presencial, pero también hay talleres online y también voy haciendo talleres en distintas partes del país donde me llaman. Realmente ha quedado un montón de información, pero voy a volver para poder contarles un montón de cosas que tienen que ver con esto, que es maravilloso, porque ya los efectos a nivel biológico son increíbles. Entonces, ni hablar a nivel intuición y todo lo otro. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Línea Directa. Muy amable, bienvenida y bueno, un buen debut. Muchas gracias a ustedes por haberme recibido y dado este espacio para poder contar, porque hoy en día es como que se habla mucho, pero como que en concepto se sabe poco. Exacto, no se explica tanto. Muchísimas gracias. Bueno, se llama Sandra Areco, es instructora de activación de la glándula pineal. Pineal. Excelente, me gustó. Y bueno, importante Instagram para los talleres. Sí, para inscribirse. El 24 y 25 de enero próximos, va a ser de 14:30 a 19:30. Es importante, es también presencial, así que bueno, ahí puede aprovechar. Exacto. Claro, exacto, tiene un descuento, ¿verdad? Exacto, si nombran Línea Directa pueden tener un descuento, así que directamente pueden ir 2 por 1. O un 2 por 1, ahí está. Perdón. Muchas gracias, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos, Marce. Y cuando regresemos va a estar acá con nosotros Laura Aubel. Vamos a hablar sobre el tema epigenética. Vaya qué tema. Sí, muy bueno. Enseguida estamos con ustedes. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira.
Bueno, ya estamos de nuevo. Último. Todo pasa rápidamente. Sí, estamos a full. Bueno, está con nosotros Laura Aubel, que es diplomada en neurociencias, biodescodificadora, coach internacional. Bueno, va a hablar sobre epigenética. Sí. Hay avances científicos que permiten entender de qué modo el entorno, nuestro entorno, el entorno de cada persona, de cada individuo, puede alterar la estructura genética que heredamos. Bien. Es algo interesantísimo, sí, muy bueno. Da lugar a curiosidad, digamos, sobre el tema, por eso qué mejor que vamos a preguntarle primero. Lo hablamos un poco el lunes pasado, pero ahora tenemos al especialista. Exacto. Gracias, Laura, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas. Muchas gracias a ustedes, un placer enorme. Bueno, ¿qué se entiende por epigenética? Y si realmente la epigenética permite explicar, entender por qué hermanos de genes similares pueden ser tan diferentes. Vamos a hablar un poquito. Antes de responder esa pregunta, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el ADN, los genes, qué es esto de la epigenética, y después respondemos esa pregunta más minuciosamente. La gran mayoría vimos en la escuela secundaria que el ADN es como si fuese un resorte, una doble hélice, ¿sí? Son una serie de elementos llamados genes, que son como si fuesen las cuentas de un rosario, para que se den una idea, las pelotitas, ¿sí? Que están todos empaquetados, enrollados a su vez alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. ¿Qué? Es importante que si hablamos de epigenética conozcamos qué son las histonas, porque hablamos muchos todos del ADN, de los genes, y nos olvidamos de estas proteínas. Entonces, el ADN, una doble hebra, una doble hélice, formado por muchas cuentitas de collares, que son los genes. Cada uno de esos genes es como si fuese un abecedario, formado por 4 letras, que son bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? Que se van alternando y así dan la información. Hay toda una maquinaria para que nuestra conducta, nuestro cuerpo, se exprese. También hemos escuchado del ARN. Es toda una máquina perfecta. Tenemos el ARN como si fuesen dos bolas gigantes, ¿sí? En el medio va pasando el ADN y el ARN lo va leyendo. Por acá entra el ADN como si fuese el relleno de sándwich y por acá sale la proteína. Muy bien. La proteína es la traducción de estas bases nitrogenadas a otro idioma. ¿Qué hacen las proteínas? Las proteínas son las que regulan las rutas neuronales. No es magia, ¿sí? Cuando hablamos de psicología transgeneracional, de árbol genealógico, de cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento, estamos refiriéndonos justamente a la epigenética, que es como el medio externo influye en este ADN. Claro. En esta síntesis de las proteínas, que después van a activar o desactivar rutas neuronales y comportamientos. Claro. Entonces, ¿hasta ahí más o menos? ¿Se entiende? Sí. En estas proteínas y en el ADN, ¿sí? En las histonas y en el ADN, podemos agregar grupos metilo, que son unos grupos químicos. Y estos grupos metilos silencian o activan los genes. O sea, que mi cuerpo los puede leer o no, según estén metilados o no. Hay muchos otros procesos, pero vamos a marcar ese que es el más simple, ¿sí? Entonces, nuestros intestinos tienen la capacidad de generar unas rutas metabólicas que pueden activar o pueden silenciar, metilando con estos grupos químicos, el ADN y las histonas. Y de esa manera, algunas enfermedades pueden ser silenciosas o pueden ser activas. Claro. Hay un estudio hecho en el año aproximadamente 1864, que fue la Guerra Civil de Estados Unidos, donde se vio que los prisioneros, luego de sobrepasar los efectos posguerra, heredaban a su descendencia, a sus hijos y a sus nietos, las enfermedades y los traumas que habían sufrido allí. Entonces, dice la genealogía familiar: sanas vos, sana tu descendencia. ¿Es magia? No es magia. Es genética, es epigenética, es psicología conductual aplicada a la genética. Epigenética es esto, por ejemplo, lo de afuera, no lo de adentro. Vos decís lo exterior. Exacto. En realidad es el conjunto, es el proceso a través del cual el exterior, que sería ese entorno de la virome, afecta al interior, ¿sí? Activando justamente o silenciando estos grupos que hablamos en las histonas, ¿sí? O en el ADN. Y eso se hereda, o sea, no se hereda la mutación, no es la mutación genética de lo que estamos hablando cuando hablamos de epigenética, sino esta alteración, esta
activación o silenciación, si se quiere, de estas proteínas llamadas histonas y del ADN, que eso sí se hereda. Es un montón para hablarlo y es maravilloso. Hay muchísimos estudios, como vos bien decías, hechos para corroborar todo esto que estamos hablando, que lo pueden buscar en la revista Science, en Nature, o sea, hay mucha información. La estructura genética que heredamos, eso también es importantísimo. Claro, que no es esta información de la adenina, la timina, la guanina y la citosina propia del ADN, sino que es la activación o silenciación que se produce por el trauma vivido por la persona y que se hereda a la descendencia. Por eso es tan importante el sanar. La psicología transgeneracional hace un abordaje muy integral con respecto a esto. A veces no tocan bien de fondo o no entienden bien de fondo toda esta integración, pero yo creo que es muy pertinente que la gente lo entienda desde un punto de vista neurocientífico, claro, para desanclarlo un poco de lo esotérico y lo mágico, claro, y bajarlo a tierra. Es decir, puedo sanar mi epigenética. Exacto. Claro. Si sanas vos, sana tu descendencia. Bien, perfecto. Y si no sanás, lo heredamos. Bien, lo transmitimos. Claro, ¿y cómo puedo mejorarla entonces? Psicología cognitiva conductual, psicología transgeneracional, psicología holística, son herramientas que van a generar cambios en el presente, cambios contundentes, cambios en la manera en que uno lee la realidad, lee el entorno, y de esa manera mi sistema neuroendocrino va a activar, a silenciar estos genes a través de la microbiota intestinal. Y ahora sí, si querés, vamos con la pregunta esta, porque ahora decía esto de por qué hermanos con genes similares pueden ser tan diferentes. Bueno, justamente porque algunos heredan los traumas, ¿sí?, en forma aleatoria. Hay un monje que se llamaba Mendel, él hizo una cruza con semillas de maíz, y él fue un pionero en la investigación de cómo se heredaban los caracteres generación tras generación. Y él descubrió que los caracteres, el fenotipo, que es lo que vemos, ¿sí?, el genotipo es la reserva de genes del cuerpo, el fenotipo es lo que vemos, lo que se expresa. Entonces, él lo que vio es que estos genes se segregaban, se liberaban al azar, ¿sí? No hay una misma forma, un patrón determinado para que se hereden, sino que es justamente azaroso. Por eso un hermano puede recibir cierta información genética y otro no. No obstante, también depende de los factores externos que van a activar consciente e inconscientemente mi cerebro, para que mi cuerpo libere a la sangre metabolitos que van a activar esas rutas neuronales que me van a enfermar o me van a sanar. O sea, son un montón de elementos, pero fundamentalmente el foco está en la lectura que mi cerebro hace. O sea, yo puedo tener en mi ADN, la pregunta es bastante compleja con respecto a que tenemos que considerar, por un lado, esta distribución azarosa que se da en el ADN. Bueno, sería lindo tener una pizarra, pero bueno, cuando esta doble hebra que hablamos de mamá y de papá, ¿sí?, cuando se produce la fecundación, se rompe. Ajá. Y viene la mitad de mamá y la mitad de papá. Yo heredo una hebra de ADN materno y una hebra de ADN paterno. Y se van a unir, pero se van a unir en forma azarosa. No puedo elegir cuál sí y cuál no. Entonces, desde ese lugar, yo puedo heredar ciertos patrones, ciertos genes que predisponen para cierta enfermedad, y mi hermana no, por ejemplo. Claro. A eso tenemos que sumarle el factor de la epigenética, ¿sí? Que si yo heredé tal grupo metilado o no, tengo un gen activo o un gen inactivo que también heredé al azar, y que según la lectura que mi cerebro está haciendo de mi realidad, se va a activar o no. Claro. Es muy importante. No sé si querés preguntar más cosas. Sí, yo te quería consultar que el lunes pasado hablamos un poco de que los hábitos afectan mucho más que nuestra genética, ¿no? ¿Esto qué tan cierto es y cómo se relaciona con la epigenética? Es re cierto. Hay factores que son los que van a ayudar a que yo sane mi alma, mi mente, mi sistema nervioso, y que pueda evitar transmitir a mi generación futura todos estos traumas que vengo heredando consciente o inconscientemente en mi ADN. ¿Cuáles son estos hábitos? Y un buen descanso, una buena alimentación, hacer ejercicio físico, hacer terapia, animarme a bucear dentro de las profundidades del ser para sanar hasta la médula, vamos a decirlo, en
forma más extrema. No se trata de sanar solamente esto que estamos viviendo en el aquí y ahora, sino ir más atrás, ser conscientes de lo que le pasó a mi abuelo, a mi abuela, animarnos a mirar para atrás y a ver que yo puedo estar heredando en mis moléculas, en mis células, mucha información, muchos traumas que no tienen que ver con magia en absoluto, con espiritualidad, sino que tienen que ver con ciencia. Claro, total. Y que yo, cambiando mis hábitos en el aquí y ahora, teniendo, mucho se relaciona con lo que dijo mi compañera anterior aquí en el programa, la glándula pineal. La glándula pineal que regula el sueño, el ritmo circadiano, que es aquel momento en el cual yo voy a estar despierta o dormida. Claro. Segrega la melatonina. La melatonina, ¿cómo se activa? Yo estoy viendo la luz y la luz le dice a mi glándula pineal que tiene que bajar la producción de melatonina para que yo esté despierta. Ahora, tengo que dormir y bueno, viene la oscuridad. La oscuridad hace que mi glándula pineal secrete, libere menos melatonina. Entonces no voy a dormir. Y esa regulación del ritmo circadiano es muy importante, por eso es muy valioso lo que ella va a hacer en su taller, porque aprender a regularla nos va a proveer de un buen descanso. Y es tan común hoy por hoy encontrar, llegan a consulta varios pacientes que toman medicación psiquiátrica, después la terminan dejando. Claro. Gracias a la terapia holística, a esta terapia integradora desde la neurociencia, animarse también a bucear en diferentes técnicas, talleres, alternativas que por ahí nos resuenan. Ayudan un poco. Por ahí, sí, por ser desconocidos no limitarlos, sino animarnos justamente, porque es cuidar nuestra salud, cambiar nuestra vida, nuestra lectura. Bueno, la alimentación también, no solamente el buen descanso, la buena alimentación también va a generar que mis intestinos puedan tener una microbiota. Recordemos que es la microbiota que tanto estoy nombrando, es un conjunto de bacterias que viven en el intestino y que son positivas, para decirlo en forma fácil. Hay bacterias positivas y bacterias negativas. Las que son negativas son las que nos enferman y las positivas están allí para ayudarnos. Como está todo hilvanado, ¿no? En conjunto, sí, es encadenado. Sí. Por ejemplo, estoy leyendo, mientras Laura habla, la escucho, por supuesto, y lo relaciono, que la meditación y el mindfulness promueven un perfil epigenético más saludable. Claro. Tal cual. Fíjate vos. Sí, o sea, sí. Por favor. No, sí, eso. Sí. El estrés es otro factor muy importante a tener en consideración cuando hablamos de este exterior alterando nuestros genes. Claro. ¿Qué reduce el estrés, como tantas veces hemos hablado? La meditación, el mindfulness, la respiración, las técnicas de respiración también ayudan a regular el cortisol, que es la hormona del estrés. Y recordemos también que yo siempre me gusta recalcar que el estrés no es malo del todo, porque es aquel amigo que nos invita a salir de la zona de confort, ¿sí? En pequeñas dosis es necesario el cortisol, pero que lo grave era cuando yo tengo picos y no baja. Picos, entonces ahí estoy en problema, porque es un estrés crónico. Y el estrés crónico es lo que produce que justamente se active la microbiota intestinal, que se produzca la metilación de las proteínas histonas, del ADN, que yo herede a través de forma aleatoria, como decíamos recién, a mis hijos a través de la fecundación, estos traumas. Entonces, el cambiar mi vida, el cambiar mis hábitos, una buena alimentación, un buen descanso, meditar, hacer mindfulness, bajar el estrés, descalzarme, pisar el pasto, mirar el cielo, mirar a los pájaros, tocar un árbol, una hoja, y suena un poco como, ay, che, qué volado. No, qué volado no, qué inteligente, qué sabio. Sí. Animarnos a cambiar nuestra vida. Sí. Por nosotros y por la descendencia. A veces, yo digo siempre en los mismos trabajos, en los empleos respectivos, ¿no? En las actividades que realizamos, a veces nos impiden hacer todo este tipo de cosas porque nos piden cada vez más, vivimos un mundo acelerado y vivimos estresados. Y claro, y el mismo sistema a veces nos lleva a esta vorágine diaria donde ¿viste? Parece imparable, lo padecemos creo que todos, pero bueno, por eso yo decía, está todo encadenado, está todo hilvanado, porque una buena alimentación, hacerse análisis constantemente, o sea, me refiero en el año, no 1 o 2 análisis. Ejercicios físicos también. Ejercicio físico, o sea, tomar agua, abundante agua, o sea, todo está, digamos, en ese contexto relacionado. Claro.
Sí. Bueno, no sé qué están diciendo de allí, de detrás de cámara, ya estamos... Sí, ya tenemos que ir cerrando el programa. Bueno, estamos ya sobre el último del programa, la verdad que no nos dimos cuenta, nos estamos pasando. Nos copamos con los temas. Creo que epigenética es comer bien y mover el cuerpo y dormir profundo. Esto como decías recién. Exacto, sano yo y sana mi descendencia. Así es. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Se nos fumó el tiempo. Fue muy lindo el programa. Yo me estaba mirándolo y fue muy bueno. Los felicito. Muy lindo. Gracias por estar. Laura Ubel, diplomada en neurociencias, hablando sobre epigenética. Nosotros, no sé por qué atrás de cámaras me hicieron seña y quiero consultarles si realmente tenemos para seguir o todavía nos queda unos minutos. Ya nos tenemos que cerrar. Sí. Bueno. Con todos los temas que hicimos, todos temas relacionados, si uno se lo pone a pensar, todos temas muy relacionados, porque desde la vegetación hasta todo, la glándula y bueno, la epigenética, todo se relaciona. Así que nos vamos con temas muy interesantes. Así que bueno, gracias por estar conmigo aquí también en el programa. Gracias a todos, siempre somos agradecidos de toda la gente que participa y que nos manda mensajes, que nos apoya permanentemente. Y Línea Directa se sustenta gracias a todo eso, ¿no? Merced a todo el apoyo que nosotros recibimos desde el exterior. Gracias, chicas, muy amables. Gracias, Marce.